Muy bien, vamos a resolver el problema 1512 de este libro William Johnston. Y el problema dice así: la varilla doblada ABCDE, que es esta que está aquí, toda esta que se ve acá, gira alrededor de una línea que une a los puntos A y E. O sea, una línea, esa va a ser la línea, el eje de giro de la velocidad angular de esa barra. La velocidad angular es constante de 9 radianes por segundo. Eso quiere decir que no existe aceleración. Entonces dice, si se sabe que la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj según se observa desde E, determina la velocidad y la aceleración de la esquina C. Es decir, cuál es la velocidad y aceleración de algo, o de esta esquinita que está acá, de este punto, ¿sí? Entonces es muy importante. Vamos a ver. Lo único que nos dicen, nos da un par de datos aquí. Primero, que la velocidad angular de esta barra es constante y de 9 radianes por segundo. Entonces yo la puedo llamar que la velocidad angular de la barra AE o EA, porque nos está diciendo que lo miramos desde E. Vamos a llamarla EA, es de 9 radianes por segundo. Y aparte de eso, nos dicen cuál es el eje de rotación. Y el eje de rotación lo voy a dibujar acá con una recta y que pase por E y por A, o sea, por este punto y por ese punto más o menos. La voy a hacer, sí, como que segmentada, ¿no? Un poquito para decir que esto es un eje. Algo así. Y la rotación, si yo la veo desde E, según lo que dice el enunciado del problema, esto va a tener un sentido alrededor de las manecillas del reloj, así. Así va a girar la omega, EA. Bien, entonces esto es muy importante, o este dato es muy importante porque si nos dicen que el eje no está orientado con ninguno de nuestros ejes del sistema cartesiano, X, Y, Z, que tenemos dibujado acá, o sea, este X, Y y Z, eso quiere decir que al no estar orientado con ninguna de esas, nos va a obligar a calcular cuál es este vector dirección que rige o, en el que, o alrededor del cual este sistema o esta varilla doblada va a girar. ¿Eh? Entonces, ese es como que el primer dato. Porque si sabemos que que la velocidad de C, y voy a poner la fórmula una vez acá, como vector, va a ser igual a ¿quién? A la velocidad angular de esa barra EA, multiplicado vectorialmente por el vector de posición de C con respecto de E. Ya como vector tengo que saber cómo va a orientar esta línea. Y ahora, si lo hago de una vez, que la aceleración de C va a ser igual a ¿quién? Bueno, vamos a tratarlo como rotación pura, en ese sentido, esto va a quedar igual a la aceleración angular con respecto a EA, multiplicado vectorialmente por el vector de posición de C con respecto de E, más la velocidad angular, esta EA, multiplicado producto cruz, EA, y el producto vectorial, vector de posición de C con respecto de E. ¿Sí? Ahora, de una vez lo digo, o sea, si ya me dicen que la velocidad angular es constante, eso quiere decir que este término se va a hacer cero vector. Es decir, que la aceleración va a quedar sencillamente como o en función de las velocidades, la velocidad angular de esa varilla, esto que está acá, y el vector de posición. Y listo. ¿Qué tenemos que hacer acá para resolver este problema? Entonces sería calcular el vector aceleración angular y el vector de posición del punto de interés, que es C, con respecto de E. Entonces vamos a salir primero de esto que está acá. O sea, ¿quién es este vector EA? Entonces, el vector EA, llamarlo así, va a ser igual a la magnitud EA por el vector, puedo llamar como que U, este vector unitario U, o este vector unitario que está acá. O lo puedes llamar también EA, como vector unitario EA, como quieras llamarlo. Yo lo voy a llamar U, como vector unitario. ¿Verdad? La definición de ese vector unitario va a ser U, va a ser igual al vector U dividido por la magnitud de ese vector U. Entonces tenemos que buscar cuánto vale ese U. Y U no es más que un vector de posición de A con respecto de E. Es decir, cómo yo me voy desde E hasta A siguiendo los ejes del sistema cartesiano. Para eso, como voy a utilizar vectores, voy a llamar al vector unitario paralelo al eje X, lo voy a llamar Y, al Y lo voy a llamar J y a este lo voy a llamar K. Para representar mis vectores en esos tres ejes. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo yo hago para irme desde E? ¿O cómo saco este vector? Bueno, simplemente responder la pregunta, ¿cómo me voy yo desde E hasta A caminando por estos ejes? Y lo voy a hacer paso a paso. Entonces, primero lo que tengo que tomar es decir, si estoy en E, tengo que subir 150 milímetros hasta D, y ya lo voy a transformar de una vez en metros, porque como vamos a trabajar al final con metros sobre segundos y metros sobre segundo cuadrado para la velocidad de aceleración respectivamente, entonces aquí de una vez lo que voy a hacer es decir, estas unidades lo voy a llevar a metros, es decir, esto va a ser 0, mejor otro color, ¿verdad? Que me represente esto aquí, 0.15 metros,
Este va a ser 0.4 metros, este también 0.15 metros, aquí 0.25 metros y este 0.2 metros. Perfecto, lo tengo. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí subo en Y positivo 0.15 metros, 0.15 metros en Y, equivalente a J. Me voy hacia atrás, en negativo, al contrario del eje positivo de las X, 0.4, es decir, menos 0.4 metros en Y. Luego voy en K positivo, esta distancia que es 0.2 metros, 0.2 metros en K. Y luego subo esta distancia que está aquí, que sería 0 en positivo, 0,25 metros en J. Entonces lo que hago ahora es unir las componentes que sean iguales, es decir, las únicas que tengo repetidas acá son estas dos que están aquí. Entonces escribo que mi vector unitario U, perdón, no, este es mi vector, U es igual a menos 0,4 metros en Y, más esto que está aquí, 0,15 más 0,25, me quedaría 0,4 metros en J, más 0,2 metros en K. Y aquí tengo un resultado intermedio que lo voy a marcar de una vez. Oh, excelente. Ahora, tengo que saber, lo marco aquí, vector, cuál es la magnitud de ese vector. Y lo voy a hacer acá. De hecho, aquí estaría. La magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada, utilizando el teorema de Pitágoras, de la suma al cuadrado de las componentes de ese vector. Es decir, este que está acá, que corresponde a este que está acá, más este que está acá, que corresponde a este que está acá, más 0.2 al cuadrado, que corresponde a este que está acá. Y esto es igual aquí. Aquí tengo la calculadora, entonces voy a hacer que voy a llamarla U magnitud. Es igual a quién? Es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0.4 elevado al cuadrado más 0.4 elevado al cuadrado más 0.2 elevado al cuadrado. Y eso me da 0.6 como magnitud. Voy a marcarlo acá, que la magnitud de esto, de este vector, es igual a 0,6. Por supuesto, esto va a estar representado en metros, si queremos seguir con las unidades. Entonces, teniendo ya la magnitud y el valor del vector, podemos calcular cuánto vale ese vector unitario U, que va a ser sencillamente esto que está acá dividido por esto que está acá, y sería menos 0,4 metros I más 0,4 metros J más 0,2 metros en K, dividido por 0.6 metros, que es la magnitud. Eso quiere decir que todas estas unidades se cancelan y este vector unitario obviamente es adimensional. Y esto que me daría sería que esto es igual, si saco factor común 2 de arriba y de abajo, esto lo puedo escribir como un tercio de menos 2i más 2j más k, porque queda uno solo aquí. Perfecto. Y aquí tengo el otro resultado parcial, este pedacito que está acá. Bien. Ahora, teniendo esto, lo que me queda es formar cuánto vale el vector velocidad angular de E, o sea, de esta varilla doblada. Y que sería no más que multiplicar la magnitud con ese vector unitario que recién encontré, este que está acá. ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto? Si tengo que 9 radianes por segundo, unidades de velocidad angular, multiplicado por este vector, y este vector es un tercio que multiplica a menos 2i más 2j más k. Esto lo puedo simplificar. 9 entre 3 me da 3. Y 3 multiplicado por esto, que al final me quedaría, voy a escribir aquí, EA es igual a menos 6 radianes por segundo en I, más 6 radianes por segundo en J, más 3 radianes por segundo en K. Y aquí tenemos otro resultado. De hecho, este podría moverlo hacia acá completamente. Excelente.
Bien, tenemos el valor de velocidad angular. Lo que nos queda ahora para poder calcular o utilizar las fórmulas de velocidad del punto S y la aceleración del punto S es saber cuánto cuesta, cuánto vale este vector que está aquí. Entonces puedo decir que el vector de C con respecto de E lo calculo de la misma manera que calculé el vector U, que es cómo me voy yo desde E hasta C. Y es un poquito más sencillo porque lo que tengo que hacer es subir en J y viajar en menos I. Pero lo voy a escribir ya de una vez. Sería menos 0.15 metros en J más, perdón, sería al contrario, 0 metros en J menos 0.4 metros en I. Y eso es todo lo que yo necesito hacer para ir desde E hasta C. Lo voy a escribir en orden para poder utilizarlo. Es decir, menos 0.4 metros I más 0.15 metros en J. Y esto lo puedo volver a mover para acá. Voy a tenerlo como que. Y lo voy a marcar como. Bien, entonces, la velocidad. Este pedacito acá. La velocidad de C va a ser igual al producto vectorial de esta velocidad angular por el vector de posición de C con respecto de E. Y podría hacerlo ya una vez, es decir, puedo utilizar la regla de Kramer acá, J, K, y aquí pongo entonces los valores de, eso es en caso que lo tengas que hacer manual, pero si tienes la calculadora, ya lo vamos a hacer directamente con la calculadora, pero en caso de que no, puedes utilizar esta regla. Te invito a que la busques para ver cuáles son los detallitos, muy sencillo, ¿no? En caso de que no tengas una calculadora que te lo permita hacer directamente. Entonces la velocidad angular va a ser acá, aquí pongo los valores correspondientes, ahí sería menos 6, aquí tengo 6 y aquí 3, y para el vector de posición, aquí tengo menos 0.4, 0,15 y 0. Y entonces, por ejemplo, la resultante en I va a ser la multiplicación de este 6 por 0 menos este que está aquí, 3 por 15. 3 por 0.5, por 0.15, que en definitiva va a ser entonces 0,045. Pero yo lo voy a hacer aquí en la calculadora que tengo a un lado. Entonces voy a llamar omega, esa velocidad angular, y la voy a escribir en forma de vector, y que en esta calculadora no es más que escribirla de esta manera, sería menos 6,6,3. Entonces ya ese es mi vector omega. Y mi vector de posición lo voy a llamar R, porque no hay otro que vaya a utilizar, y ese va a ser menos 0.4, 0.15,0. Excelente. Ahora, hago el producto vectorial entre estos dos, y en la calculadora sería, en inglés, cross de omega y R. Y aquí me queda que la velocidad, vea como vector, va medio como, de hecho, déjame acomodar esto y llamarlo V. Ahí está. Esto va a ser igual, o me va a decir que la velocidad, marcar acá, de C como vector es igual a ¿qué? A menos 0,45 metros sobre segundo en I, menos 1.2 metros sobre segundo en J, más 1.5 metros sobre segundo en K. Y ahí la tenemos, una de nuestras primeras respuestas. Voy a marcar aquí. Uno de resultado 1. Resultado 1, aquí está. Ahora, la velocidad, o perdón, la aceleración en C, que está definida, ya lo habíamos dicho, por esta ecuación que está aquí, simplemente la voy a copiar de vuelta, omega EA por el producto vectorial por el vector de posición de C con respecto de E, es decir, cómo me voy yo desde E hasta C. Entonces, ya yo sé que lo primero que tengo que calcular es esto y luego el producto de todo esto, ¿no? Pero ya esto que está acá es igual a esto, a la velocidad de C. Es decir, que la aceleración de C no es más que el producto vectorial de la velocidad angular con la velocidad de C. Es decir, la aceleración de C va a ser igual a ¿qué? Lo voy a poner aquí en forma de esta regla que nos permitirá hacerlo manualmente, pero yo lo voy a hacer acá con la calculadora. J, y aquí tengo K, ¿de quién? De la velocidad angular, y habíamos dicho que esto es menos 6, 6 y 3. Estas son las coordenadas de cada uno, o las componentes de esta velocidad angular en cada uno de esos ejes. Y tengo entonces la velocidad
en C, que sería menos 0,45, escribirlo pegadito acá, menos 0,45, menos 1,2 y 1,5. Y lo voy a hacer acá, o sea, ya tengo la velocidad angular aquí, de este lado, tengo la velocidad, entonces es simplemente aplicar el producto vectorial de la velocidad angular y la velocidad que calculé. Y aquí tenemos como resultado que la aceleración, me voy a esto un poquito para acá, para que tenga más espacio, aquí pegadito, que la aceleración de C es igual a ¿quién? Aquí tengo a 12,6 metros sobre segundo cuadrado en I, más 7,65 metros sobre segundo cuadrado en J, más 9,9 metros sobre segundo cuadrado en K. Y ahí tenemos la última respuesta a lo que nos están pidiendo. Aquí está. Esto sería el resultado 2. Entonces, recapitulando, tenemos que aquí tenemos la fórmula, está pidiendo la velocidad de C. Para ello sabemos que la velocidad angular, el eje de giro de esta varilla no está alineado con ninguno de mis tres ejes cartesianos, por lo tanto tengo que buscar cuánto valen ese eje de giro para poder sacar cuál es el vector velocidad. Pero lo único que me están dando es la magnitud, me dicen que es constante. Y necesito eso porque para calcular la velocidad del punto C y la aceleración del punto C está basado en la multiplicación vectorial entre las velocidades angulares, entre la velocidad angular de esa varilla y el vector de posición medido desde E. El vector de posición de C medido desde E. Tenemos la fórmula para la velocidad, tenemos la fórmula para la aceleración, ya simplificada, sabiendo que no existe aceleración angular, porque la velocidad angular es constante para este caso. Entonces lo primero que hacemos es, en esta parte, este segmento de aquí, es buscar cuál es el valor de ese vector unitario que define el eje de giro de la varilla. Lo calculamos simplemente buscando el vector y dividiéndole por la magnitud de ese vector. Luego, lo que hacemos es simplemente aplicar la fórmula para cada uno de los casos, o bueno, tenemos que buscar cuál es el vector de posición de C con respecto de E, porque eso es fundamental para aplicar la aplicación de la fórmula, para saber la velocidad del C y la aceleración de C. Entonces, aplicamos en esta zona que está acá, vamos a marcarlo con la velocidad, y aquí en esta última parte lo que hacemos es aplicar la fórmula para calcular la aceleración. Y aquí tienen los dos resultados de lo que están preguntando, que es determinar la velocidad y la aceleración de la esquina C, este puntito que está aquí. Y bueno, con esta me despido y nos vemos en el próximo ejercicio que vamos a resolver. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenmelo abajo en el apartado de los comentarios del video.